Buenas tardes a todos. El día de hoy mi grupo le va a presentar la investigación sobre el cáncer de próstata. Está constituido por Giselle Cordón, Nicole Ramos y mi persona Natalie Villarreal. Ok. Como introducción tenemos que el cáncer de próstata es la segunda neoplasia más frecuente en hombres, pero su mayor desafío no solo su incidencia, sino que su comportamiento variable, ya que algunos tumores son agresivos y muy difíciles de predecir. En este contexto tenemos que la genética juega un papel clave, siendo uno de los cánceres con mayor componentes hereditarios. Las mutaciones germinales presentes desde el nacimiento también aumentan el riesgo y tienen implicaciones familiares y también terapéuticas. Mientras que hay mutaciones somáticas que estas van a explicar la progresión del tumor y la metástasis y también la resistencia al tratamiento. Tenemos como objetivos analizar el panorama epidemiológico actual del cáncer de próstata para así entender su relevancia como problema de salud pública. Determinar la importancia de la carga genética en la predisposición y el desarrollo de la enfermedad. Y también evaluar el impacto clínico de la medicina de precisión. Ok, como metodología tenemos que el presente estudio se realizó mediante una revisión sistemática de la literatura científica con el objetivo de analizar la base genética del cáncer de próstata, enfocándonos principalmente en la predisposición hereditaria, los genes supresores tumorales y también las mutaciones conductoras. La búsqueda de la información se llevó a cabo exclusivamente en la base de datos de PubMed utilizando palabras claves como prostate cancer genetics, hereditary prostate cancer, tumor suppressor genes y driver mutations. Se seleccionaron artículos relevantes que abordarán mutaciones germinales y somáticas, así como su impacto en la progresión tumoral y en las respuestas a terapias dirigidas. Posteriormente, los genes identificados fueron analizados y clasificados en tres categorías, que son los genes de predisposición hereditaria, genes supresores tumorales y oncogenes conductores, considerando su función molecular y sus implicaciones clínicas en el contexto de la medicina de precisión. Genes de predisposición hereditaria. Entre los genes más importantes que encontramos está el BRCA2, que este es uno de los más relevantes, ya que va a participar en la reparación del ADN. Y también cuando este está alterado se va a producir una acumulación de mutaciones que van a favorecer el desarrollo de estos tumores más agresivos. Clínicamente, estos pacientes tienen peor diagnóstico, pero también pueden beneficiarse de terapias dirigidas como los inhibidores de PARP que se van a estar mencionando más adelante. Luego está el gen BRCA1, que este tiene una función similar al BRCA2, aunque su impacto en cáncer de próstata es menor. Aún así es importante porque este va a contribuir a la inestabilidad genética y tiene implicaciones en el asesoramiento familiar. Luego va a estar el gen ATM, que también este juega un papel clave en la respuesta al daño del ADN. Sus mutaciones se van a asociar con tumores más agresivos y pueden influir en la respuesta a ciertos tratamientos. Por otro lado está el CHEK2, que este va a actuar como un regulador del ciclo celular. Aunque su impacto va a ser más moderado, sigue siendo relativamente y bastante relevante para poder evaluar el riesgo genético y establecer estrategias de vigilancia pues tempranas. Finalmente vamos a tener el gen HOXB13, que es particularmente importante en este cáncer, ya que es el específico en el cáncer de próstata hereditario. Su mutación más conocida va a ser la G84E y este se va a asociar con un aumento significativo del riesgo, especialmente en pacientes que van a presentar antecedentes familiares. En conjunto tenemos que, bueno, los genes, estos van a permitir identificar a los pacientes con mayor riesgo y entender mejor la agresividad del tumor y sobre todo
poder aplicar las estrategias necesarias a tiempo. Genes supresores tumorales. Los genes supresores tumorales actúan como reguladores del ciclo celular, que es el ciclo que hacen todas las células para realizar su división. Son como guardianes de la integridad genómica. Su función principal es detectar errores en esta replicación y detener la división celular para que se repare o, en caso de que este daño sea masivo, se induce a la apoptosis, que es la muerte celular programada. Y así evitamos que pues, se replique este error. ¿Cómo es el mecanismo de pérdida de función? Para que un gen supresor deje de funcionar y se cree un tipo de cáncer como el que estamos viendo, se requiere la inactivación de ambos alelos. Esto ocurre mediante mutaciones puntuales, que son cambios en la secuencia que inactiva la proteína, por delecciones cromosómicas, que son pérdidas físicas de una sección de ADN, y también por el silenciamiento epigenético, que es la metilación del ADN que impide que el gen se exprese aunque la secuencia sea normal. El impacto en la tumorogénesis. Sin estos frenos, la célula entra en un estado de inestabilidad genómica, como por ejemplo en nuestro caso, que es el cáncer de próstata. Esto permite que las células acumulen todas estas mutaciones adicionales y no sean eliminadas, facilitando la transición de un tumor indolente a uno metástico, como por ejemplo el TP53. Conocido como el guardián del genoma, el gen TP53 codifica la proteína P53. En el cáncer de próstata avanzado, su mutación es un marcado de mal pronóstico, ya que permite que las células cancerosas sobrevivan a la radioterapia, quimioterapia, a lo que es la señal de suicidio celular ante un daño en el ADN. En el cáncer de próstata, la pérdida de función de estos genes es lo que permite que pues, la enfermedad avance de un estado localizado a uno metástico y resistente. Algunos genes de reparaciones del ADN. Los artículos destacan que defectos en genes como el BRCA1, el BRCA2 y el ATM son críticos. Cuando estos fallan, la célula no puede reparar roturas en el ADN y se van acumulando todas estas mutaciones a una velocidad alarmante. Mutaciones conductoras o driver mutation. Todo ocurre por una activación oncogénica. Son mutaciones conductoras que proporcionan una ventaja de crecimiento selectivo a las células cancerosas. A diferencia de las mutaciones pasajeras, estas transforman protooncogenes en oncogenes mediante amplificación genética, translocaciones y mutaciones de ganancia de función. La amplificación genética son múltiples copias de un gen. Las translocaciones son la función de dos genes distintos. Y la mutación de ganancia de función son cambios que mantienen a la proteína en un estado de siempre, por decirlo así, siempre encendido. Las vías de señalización que promueven la supervivencia y la proliferación celular en el cáncer de próstata tenemos como las más importantes, como la P1, PI3K, que controla el metabolismo y el crecimiento, y la MAP y la ERK, que transmite señales de crecimiento desde la superficie de la célula hacia el núcleo. En cuanto a las terapias dirigidas, la medicina de precisión utiliza fármacos diseñados para bloquear específicamente los productos de estos oncogenes, como por ejemplo utilizan inhibidores de la señalización y inhibidores del PARP, dirigido a tumores con mutaciones conductoras en la reparación del ADN. Las mutaciones conductoras son las responsables de iniciar y mantener la progresión del tumor, es decir, como si inhibimos esta conducta, puede ser que el gen la célula se pueda reparar. También tenemos como otro ejemplo el EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, y el oncogen MYC. Este gen actúa como un regulador maestro. Su sobreexpresión impulsa la síntesis de proteína y el metabolismo celular, permitiendo que las células de la próstata se dividan rápidamente.
Las implicaciones clínicas. Tenemos los inhibidores de PARP que se utilizan en pacientes con mutaciones en genes de reparación del ADN, como el BRCA1 y el BRCA2, usando la letalidad sintética para destruir células tumorales. También tenemos las terapias de segunda generación, que son antiandrógenos potentes que bloquean el receptor de andrógenos de forma más eficaz en tumores resistentes. Y tenemos la teranóstica, que es una estrategia que une diagnóstico y tratamiento. El lutecio 177, que es el que se une a la proteína PSMA en las células cancerosas para administrar radiación directa, mejorando la supervivencia. Las perspectivas futuras. Tenemos las biopsias líquidas, que el futuro es reemplazar las biopsias invasivas por análisis de ADN tumoral circulante en sangre para monitorear mutaciones en tiempo real. Tenemos la inmunoterapia CAR-T, que se están ensayando células T modificadas del propio paciente para que reconozcan y eliminen específicamente las células prostáticas cancerosas. Y el microambiente tumoral, que se investiga cómo la dieta y los fármacos antiinflamatorios pueden modular la expresión de genes y mejorar los resultados terapéuticos. Acá tenemos la tabla de los genes, donde nos dice que el tipo de cáncer para todos sería próstata. El gen número 1 sería el BRCA2, que tiene predisposición hereditaria. El síndrome sería HBOC. En la función molecular tenemos que es reparación de ADN. En las mutaciones tenemos que es por deleciones. Y en la terapia tenemos que utilizan inhibidores de PRAP, igual para el gen del BRCA1. El gen de ATM tenemos que es predisposición hereditaria. El síndrome sería ataxia y telangiectasia, que es respuesta al daño del ADN, que esa es su función molecular. Y en las mutaciones tenemos mutaciones loss of function. Y en las terapias son terapias dirigidas. Para el gen CHK2 es también predisposición hereditaria. Es un síndrome de cáncer hereditario múltiple. La función molecular tenemos que es control del ciclo celular por mutaciones puntuales, y la terapia sería vigilancia y riesgo genético. Y para el último gen, que sería el HOXB13, que es también por predisposición hereditaria, el síndrome sería cáncer de próstata hereditario. La función molecular sería el factor de transcripción prostático. La mutación sería en el G84E y la terapia sería tamizaje temprano. En conclusiones, tenemos que el cáncer de próstata tiene una fuerte base genética y puede ser más agresivo en mutaciones hereditarias. Las mutaciones germinales determinan el riesgo, mientras que las somáticas explican la progresión y resistencia. Los genes supresores y oncogenes son clave en la agresividad tumoral. La medicina de precisión es la que permite tratamientos dirigidos según su perfil genético. Y el futuro apunta a terapias más personalizadas y menos invasivas. Y por último tenemos las referencias. Gracias.